días. En la presente clase vamos a abordar el tema correspondiente a la unidad número 6.2. Esto es el estudio del daño ambiental que reconoce expresamente el artículo 41 en su primer párrafo de la Constitución reformada, tal como lo vimos en clases anteriores, y luego reglamentado en la Ley General del Ambiente. Muchas gracias. Entrando a analizar el tema propuesto, considero conveniente, tal como lo hicimos en la clase pasada respecto del análisis del artículo 41, mencionar los antecedentes, esto es, dónde se encuentra reconocido el daño ambiental y luego específicamente la reglamentación del artículo 41, esto es, la Ley General del Ambiente, pero poniendo énfasis en cómo se encuentra receptado dicho tipo de daño dentro de esa ley. En efecto, vimos que el artículo 41 introduce en el marco constitucional, en el primer párrafo específicamente, la noción de daño ambiental. Por supuesto que lo hace ya con una visión novedosa, distinta respecto del régimen establecido en el anterior Código Civil. El dispositivo constitucional establece específicamente que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Esto es, se desprende de lo que les acabo de mencionar expresamente, una obligación primaria. Esto es, una vez producido el daño ambiental, aparece el deber de volver las cosas al estado anterior en el que se encontraban. Pero, si avanzamos un poco más, la cuestión no se agota con lo que reconoce el artículo 41, sino que por el contrario, los constituyentes dejaron la puerta abierta para que el legislador profundizara aún más sobre lo ya reconocido en el artículo citado. Y es en este contexto que tiene, digamos, un rol protagónico la Ley General del Ambiente 25.675, que viene a reglamentar, ¿sí?, lo que dispone el artículo 41 de nuestra Constitución. Y lo que se refiere en relación al daño ambiental, lo vamos a analizar a la luz de la definición que contiene el artículo 27 de la Ley General del Ambiente. Ahora bien, para comprender las características y la especificidad del daño ambiental, es conveniente entrar a analizar, en primer lugar, el daño en general. Dicho concepto es un concepto amplio e impreciso que puede ser traducido como sinónimo de un perjuicio, un menoscabo, el dolor o una molestia. Por supuesto que hoy en día el daño se erige como uno de los presupuestos más importantes de la responsabilidad civil y esa importancia, a su vez, queda de manifiesto porque en función del daño que acredite la persona que lo sufre, se va a determinar la legitimación activa y, por otro lado, la extensión del resarcimiento en la medida del daño sufrido. En la actualidad, aplicando la teoría general, el daño para ser un presupuesto o un elemento de la responsabilidad civil necesita reunir ciertas características, tal como se encuentra expuesto en la presente diapositiva.
Entre esas características voy a recalcar, en primer lugar, debe ser cierto, esto es, debe existir, más allá de ser eventualmente un daño futuro o bien de su determinación cuantitativa. Reitero, primer requisito, debe ser cierto y siempre recalcando esta aclaración, el daño en general. En segundo lugar, el daño debe ser personal, ¿sí? Y esto se relaciona a su turno con la legitimación que se le va a reconocer al o a los reclamantes. Y por último, debe ser subsistente, lo que implica su permanencia al momento, al tiempo de efectuar el reclamo. Ustedes se preguntarán, pues bien, ¿para qué hacemos esta introducción? Porque voy a marcarles las diferencias entre el daño en general como presupuesto de la responsabilidad civil y las particularidades que presenta el daño ambiental en lo que hace a la legitimación activa, por ejemplo, en lo que hace a qué entendemos por resarcimiento frente al acaecimiento de un daño ambiental. Y por supuesto, analizar otros de los presupuestos de la responsabilidad que presentan características propias si nos ubicamos en el campo del daño ambiental. Respecto del daño ambiental, vamos a comenzar por conceptualizar desde un punto de vista jurídico lo que es el daño. Tal como está indicado en la diapositiva, se lo define como toda lesión a un interés jurídico lícito. Trasladando esta definición al campo del derecho ambiental, cabe preguntarse cuál es el bien jurídico protegido. Y en este sentido, doctrinariamente es posible distinguir un doble objeto de tutela. Por un lado, uno que vamos a llamar inmediato, esto es, la calidad del ambiente, y otro que vamos a calificar como mediato, esto es, proteger la salud, el bienestar o la seguridad de los habitantes, todo lo cual lo podríamos resumir en el concepto de calidad de vida. Desde otro punto de vista, siguiendo a Lorenzetti, este autor explica que el ambiente, tomado como bien jurídico protegido, puede ser considerado como un bien colectivo y distinguirse a su respecto entre lo que él califica como macro bien, que está constituido por el ambiente global o sistema ambiental. A su turno, distinto del macrobien, él diferencia los denominados microbienes, que son las partes o elementos integrantes del sistema. A continuación, él recalca que en relación al macro bien ambiental, se le reconoce a las personas en general un derecho difuso o colectivo, mientras que los micro bienes ambientales pueden revestir el carácter o bien de res nullius o bien bienes del dominio público o de propiedad privada, según a qué elementos del ambiente nos estamos haciendo referencia. Y en consecuencia, cuando su naturaleza o su carácter lo permita y puedan ser parcialmente apropiados, ahí sí puede existir un derecho subjetivo. Con base a lo expuesto y trasladando estos conceptos al daño ambiental, podemos distinguir distintas clases de daños ambientales. Por un lado, y siempre estos recuerden desde el punto de vista doctrinario, podemos distinguir el daño a la persona
en el que las disfunciones ambientales se pueden traducir en un perjuicio a un microbién que integra el patrimonio de una persona, por ejemplo, en un menoscabo a su salud. En este caso, hablaríamos, según la terminología empleada por otros autores, de un daño indirecto, esto es, de un daño causado por rebote al haberse afectado de manera directa al macrobién. Y precisamente en relación a esta otra clasificación, el daño al ambiente en sentido estricto se presenta, en cambio, cuando las disfunciones ambientales producen una lesión al ambiente, tomado este como macrobién, sin que medie necesariamente un daño inmediato a las personas o a una persona determinada, o bien a su patrimonio. En consecuencia, siguiendo la diapositiva, en la distinción del daño ambiental pueden distinguir el daño ecológico puro como sinónimo de toda lesión causada de manera directa al ambiente o bien, en la terminología de Lorenzetti, como sinónimo de daño al macrobién. Y luego, también dentro de lo que comprende el daño ambiental, lo que llamamos daño producido de rebote como consecuencia, ¿sí?, del daño directo al medio ambiente y que se va a traducir en una lesión a un microbién de una persona determinada. Por ejemplo, un daño a su salud como consecuencia de la contaminación de las aguas o del suelo, o bien como ejemplo también podrían mencionar la lesión como un microbién al patrimonio de esa persona. Lo que también es usado en la terminología de otros autores como daños indirectos o daños mediatos como consecuencia, reitero, de la lesión causada al macrobién. Continuando con el tema y de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior, de manera general, hemos visto que la afectación al ambiente involucra entonces dos aspectos. Uno, referido a la alteración del principio organizativo del sistema ambiental, esto es, cuando la lesión recae sobre lo que se ha dado en llamar macrobién. Y el otro aspecto es el vinculado a aquel por el cual esa modificación sustancial produce a su turno repercusiones negativas en los distintos presupuestos de desarrollo de vida de una persona. De allí que no se puede identificar el daño ambiental con cualquier lesión a un recurso natural de manera genérica. Dicho de otra forma, digamos que el daño ambiental ha sido caracterizado como bicéfalo o bifronte. ¿En qué sentido? Porque los perjuicios o lesiones individuales y las lesiones colectivas son las dos caras de una misma moneda. La clasificación que vimos anteriormente tiene importancia y se justifica a la hora de analizar qué es o cuál es el tipo de daño que reconoce y regula la Ley General del Ambiente. En este sentido, el artículo 27 de dicha ley define al daño ambiental de incidencia colectiva o daño al ambiente, o si seguimos o continuamos o adoptamos, mejor dicho, la terminología empleada por Lorenzetti, esta ley se refiere concretamente a aquellos perjuicios o lesiones que son causadas al ambiente en general o al macrobién sin que medie necesariamente
un daño inmediato a una persona determinada o a su patrimonio. Entonces, existe en este caso un daño al ambiente como bien jurídico autónomo, sin olvidar que, por supuesto, la destinataria final de tutela es la persona humana, ya que el derecho a un medio ambiente sano integra el elenco de los derechos humanos fundamentales, tal como vimos al analizar en su oportunidad el artículo 41. Retomando entonces, a esta categoría de daño responde la definición contenida en el artículo 27, que lo caracteriza como toda alteración relevante que modifique negativamente al ambiente, a sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o bienes o valores colectivos. Antes de entrar a analizar cada una de las características del daño ambiental de incidencia colectiva y haciendo una relación, si recuerdan, con las primeras diapositivas de este tema, acerca de las características que reúne el daño en general, vamos a ver que en el caso del daño al medio ambiente, esas características se van a modificar, van a adquirir matices propios, no solo porque este daño involucra situaciones cuyas consecuencias dañosas eh, pueden no ser actuales, sino que en la mayoría de los casos las consecuencias, los efectos se dispersan en el tiempo e incluso traspasan los límites del lugar en que se produjeron. Entonces podríamos afirmar que estos daños y sus consecuencias campean, ¿sí? Transitan en los ámbitos propios de la incertidumbre y de una indefinición, digamos, actual, ya que se proyectan hacia el futuro. Ello a su turno, adelantándome en temas que van a ver con posterioridad, esas características señaladas justifica la caracterización de las sentencias que se suelen dictar en procesos colectivos. En efecto, esas sentencias se las suele calificar como atípicas o bien de ejecución continuada, ya que tienen la particularidad de que no se agotan con su dictado, sino que van propagando, proyectando sus efectos en la medida en que resulte necesario recomponer o reparar el daño causado, comprendiendo además dichas sentencias los efectos o consecuencias, digamos, expansivas de ese tipo de daño. Entrando a analizar cuáles son las características que debe reunir esa alteración que modifica negativamente al ambiente, se desprende, por un lado, la negatividad y por el otro, la relevancia. En cuanto al primero de los requisitos, claro está, deben tener en cuenta que no toda intervención por parte del hombre al ambiente va a representar una alteración negativa. Por el contrario, muchas veces el ser humano interviene e impacta sobre los bienes colectivos, pero de manera positiva. Basta con pensar en la implantación, por ejemplo, de bosques nativos. Nos encontramos frente a una alteración del ambiente, pero que se va a traducir en una modificación positiva si tienen en cuenta los servicios ambientales que dicha masa boscosa le brinda al ser humano y al ambiente en general. En cambio, hablamos de alteración negativa cuando nos encontramos frente a una conducta
o a una omisión que degrada o disminuye el volumen de los bienes ambientales disponibles en un determinado escenario. A su turno, en relación al segundo de los presupuestos, se podría, digamos, caracterizar de relevante a todo aquel accionar que importa un detrimento significativo que el ser humano infiere, ocasiona, ya sea al macrobien o a los microbienes, que a su vez redunde en una desorganización, en una falta de respeto o de cumplimiento a las leyes de la naturaleza. ¿Cómo se evalúa cuando se está en presencia de una alteración, en este caso, relevante? Como es un concepto genérico que es difícil de precisar, se acude en algunas situaciones, por ejemplo, al concepto jurídico de normal tolerancia. Entonces, bajo este concepto, podríamos fijar un umbral mínimo, ¿sí?, de aceptación de modificaciones negativas al ambiente. Entonces, se utiliza, reitero, como parámetro ese umbral mínimo de normal tolerancia, por debajo del cual no habría daño, ya que se trataría de actividades cuyo impacto es menor, es ínfimo, y que, por otro lado, cuentan con la protección, el amparo y el control administrativo. La adopción de este criterio, esto es, de definir cuándo se está frente a una normal tolerancia para determinar a su turno si el impacto que provoca el ser humano es relevante o no, evita la paralización de cualquier tipo de actividad económica si lo que se pretende es la búsqueda de un riesgo cero, lo cual es imposible, puesto que llevaría a una aplicación, digamos, irrazonable del sistema protectorio del ambiente. Entonces, retomando este tema, cualquier afectación que supere ese techo de la normal tolerancia sí se puede calificar como relevante, en razón de lo cual será pasible de los efectos propios del sistema de la responsabilidad que se prevé para, por ejemplo, las actividades riesgosas o dañosas. En síntesis, y en relación a esta característica, el requisito de la relevancia deberá ser analizado caso por caso y siempre teniendo como guía los principios que tienden a proteger los bienes colectivos. Entrando a analizar el otro presupuesto de la responsabilidad por daño ambiental, esto es la antijuridicidad, para comenzar, deben tener en cuenta de que para que un daño ambiental sea susceptible o pasible de ya sea prevención o precaución, indemnización o la llamada sanción pecuniaria disuasiva dentro del sistema que adopta el nuevo Código Civil y Comercial, es necesario que la conducta resulte contraria a derecho. En materia ambiental, este presupuesto de la antijuridicidad presenta ciertas características distintivas, es decir, puntualmente, lo que se exige para que quede comprometida la responsabilidad del agente causante del daño ambiental es que su conducta, o mejor dicho, su responsabilidad, va a asumir un carácter objetivo y material. ¿Esto qué significa? Basta con que